Cuando llegué cojeando a ese almuerzo del Día de las Madres, con mi pierna rota envuelta en yeso y apoyándome en muletas porque no podía mantenerme de pie sin ayuda, pensé que al menos recibiría una mirada de preocupación. Una pregunta sobre cómo me sentía. Algo. Cualquier cosa que me recordara que todavía era parte de esa familia. Pero no hubo nada. Daniela, mi hija, ni siquiera se levantó de la mesa. Lorenzo, mi yerno, me miró con una sonrisa torcida que me heló la sangre. Y entonces lo escuché. Esa frase que se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Mi mujer finalmente le dio una lección a esa suegra egoísta, dijo Lorenzo, alzando su copa de vino como si estuviera brindando por una victoria. Su voz resonó en el comedor con un tono de triunfo que me revolvió el estómago. Daniela sonrió. Mi propia hija sonrió mientras su marido me humillaba frente a todos. Ahora mi mamá sabe quién controla las cosas aquí, agregó ella, cruzando los brazos sobre el pecho con una satisfacción que nunca antes había visto en su rostro. Era como si estuviera mirando a una extraña, a alguien que había tomado el lugar de mi niña. Yo no dije nada, porque a veces el silencio es la única armadura que te queda cuando te arrancan todo lo demás. Me quedé allí parada, sosteniéndome apenas sobre las muletas, sintiendo como el dolor de la pierna se mezclaba con un dolor mucho más profundo. El dolor de ser invisible para la persona que le diste la vida. De ser el enemigo en la historia que escribieron sobre ti sin tu permiso. Miré alrededor de la mesa. Los platos estaban servidos. Las flores que yo había comprado días antes decoraban el centro. El mantel que había bordado a mano años atrás cubría la mesa. Todo era mío. Todo lo había construido yo. Pero de alguna manera, me había convertido en la intrusa en mi propia casa. Lorenzo se recostó en la silla, su sonrisa haciéndose más ancha. Tenía ese brillo en los ojos. Ese brillo que debía haber reconocido desde el principio como peligro. Como ambición disfrazada de amor. Pero una madre siempre quiere creer que su hija eligió bien. Que encontró a alguien que la cuidará como ella merece. Y yo había creído. Había querido creer tanto que cerré los ojos ante las señales. Ante los comentarios venenosos que él dejaba caer como migajas. Ante la forma en que Daniela cambiaba cada vez que él estaba cerca. «¿No vas a decir nada, Lucinda?», preguntó Lorenzo, inclinándose hacia adelante. Su tono era de burla apenas disimulada. «¿No vas a llorar? ¿No vas a hacerte la víctima como siempre?». Sentí las lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero no las dejé caer. No le daría ese placer. No después de todo. Tragué saliva y me obligué a mantener la mirada firme. Porque sabía algo que ellos no sabían. Algo que había preparado en silencio durante las últimas semanas mientras yacía sola en mi cama del hospital, mientras ellos no respondían mis llamadas, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Sabía que la justicia estaba a punto de tocar a mi puerta. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, sonó el timbre. Un sonido simple. Un dindón que cortó el aire espeso del comedor como un cuchillo. Lorenzo dejó de sonreír. Su rostro cambió en un instante. De la arrogancia pasó a algo que se parecía mucho al miedo. Se levantó bruscamente, tirando casi su silla hacia atrás. «¿Quién puede ser?», murmuró, más para sí mismo que para nosotras. Daniela lo miró con confusión. «No esperábamos a nadie», dijo ella, su voz llevando un toque de irritación. El timbre volvió a sonar. Más insistente esta vez. Lorenzo caminó hacia la puerta. Pude ver la tensión en sus hombros. La forma en que sus manos se cerraban en puños y luego se abrían. Como si estuviera preparándose para algo. Y debería haberlo estado. Porque cuando abrió esa puerta, su mundo cambió para siempre. Escuché su grito ahogado. Vi cómo retrocedía como si hubiera visto un fantasma. Y luego la vi a ella. Paola. Mi abogada. De pie en el umbral con una carpeta en las manos y 2 oficiales de policía a cada lado. Detrás de ellos, un oficial de justicia sostenía documentos que brillaban blancos bajo la luz del mediodía. «Lorenzo Márquez», dijo Paola con una voz clara y profesional que llenó todo el espacio. «Tenemos una orden judicial relacionada con fraude de documentos, falsificación de firmas e intento de apropiación ilegal de bienes». El silencio que siguió fue absoluto. Daniela se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Qué?», gritó ella,
mirando entre Lorenzo y Paola con ojos desorbitados. ¿De qué están hablando? Lorenzo estaba blanco. Completamente blanco. Como si toda la sangre hubiera drenado de su cuerpo. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Yo permanecí donde estaba. Quieta. Observando. Porque este era el momento que había estado esperando. El momento en que la verdad finalmente saldría a la luz y todos verían lo que yo había visto demasiado tarde. La máscara que Lorenzo había usado tan perfectamente estaba a punto de caer. Y cuando cayera, no habría forma de volver a ponerla. Paola entró a la casa con pasos firmes. Los policías la siguieron. Uno de ellos se quedó cerca de Lorenzo, como si temiera que intentara huir. Y tal vez debería haberlo hecho. Tal vez habría sido más fácil para él correr que enfrentar lo que venía. Señora Daniela, dijo Paola, volteándose hacia mi hija con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo de compasión. Lamento informarle que su esposo ha estado intentando transferir la propiedad de esta casa a su nombre mediante documentos falsificados. Intentó usar una procuración fraudulenta, haciéndose pasar por autorizado de la señora Lucinda Macedo. Las palabras cayeron como bombas en el comedor. Daniela sacudió la cabeza. No, eso es imposible. Lorenzo no haría eso. Él me ama. Nos amamos. Su voz se quebró en la última palabra. Y por primera vez en meses, vi a mi hija real bajo toda esa dureza que había construido. Lorenzo finalmente encontró su voz. Esto es un malentendido, tartamudeó, levantando las manos como si pudiera detener lo inevitable con gestos. Yo solo quería ayudar. Lucinda es mayor, pensé que sería mejor si robabas la herencia de su difunto esposo, interrumpió Paola, abriendo la carpeta y sacando documentos. Tenemos las pruebas. Las firmas falsificadas. Los registros de tus visitas a notarías corruptas. Los mensajes de texto donde discutes con tus cómplices sobre cómo acelerar el proceso. Todo está aquí, Lorenzo. Todo. El mundo se detuvo. O al menos así se sintió. Daniela me miró. Realmente me miró por primera vez en meses. Y en sus ojos vi algo que me partió el corazón aún más de lo que ya estaba roto. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. El momento en que todas las piezas se encajaron en su mente. Las veces que Lorenzo le había dicho que yo era egoísta. Que yo quería controlarla. Que necesitaban esa casa para su futuro. Para el pequeño Marco. Todo había sido una manipulación. Una mentira cuidadosamente construida para aislarla de mí mientras él ejecutaba su plan. Mamá, susurró ella, y esa palabra sonó como una súplica y una disculpa al mismo tiempo. Pero yo no podía hablar todavía. Mi garganta estaba cerrada por años de dolor condensados en este único momento. Paola continuó. Implacable. Además, señor Márquez, tenemos evidencia de sus deudas de juego. $120,000 que debe a prestamistas. La casa de la señora Macedo valúa en $300,000. Era el plan perfecto, ¿verdad? Casarte con la hija, ganarte su confianza, alejarla de su madre, robar la propiedad, venderla y desaparecer. Cada palabra era un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de las mentiras de Lorenzo. Él intentó correr. Realmente lo intentó. Dio 2 pasos hacia la puerta trasera antes de que uno de los oficiales lo detuviera. Pero antes de que todo esto sucediera, antes de que las mentiras y la traición envenenaran cada rincón de mi vida, había amor. Había risas. Había una conexión entre madre e hija que yo creía inquebrantable. Déjame llevarte atrás en el tiempo. A los días cuando Daniela era mi mundo entero y yo era el suyo. Cuando éramos solo nosotras dos contra todo. Porque para entender cómo llegamos a ese almuerzo del Día de las Madres, necesitas saber quiénes éramos antes de que Lorenzo cruzara nuestro umbral. Daniela nació en una mañana de abril que olía a jazmines y promesas. Su padre, mi esposo Carlos, sostuvo esa pequeña criatura arrugada en sus brazos como si fuera el tesoro más valioso del universo. Y lo era. Para nosotros, lo era todo. Carlos trabajaba en construcción. Manos duras y corazón blando. Cada dólar que ganaba lo traía a casa con orgullo. Yo cosía. Vestidos de novia, trajes de fiesta, uniformes escolares. Mis dedos siempre tenían pequeñas marcas de las agujas, pero no me importaba.
Estábamos construyendo algo. Un hogar. Una familia. Un futuro. Esta casa donde ahora estaba siendo humillada la compramos juntos. Carlos y yo ahorramos durante 5 años para dar el enganche. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Carlos me cargó para cruzar el umbral, aunque no estábamos recién casados. «Este es nuestro castillo, Lucinda», me dijo, girándome en la sala vacía hasta que ambos nos mareamos de risa. «Aquí criaremos a nuestra princesa. Aquí envejeceremos juntos. Pintamos cada pared nosotros mismos. Plantamos el jardín con nuestras manos. Esta casa tenía nuestro sudor, nuestros sueños, nuestro amor en cada ladrillo. Daniela dio sus primeros pasos en esta sala. Celebramos cada cumpleaños en este comedor. En esta cocina le enseñé a hacer las empanadas que su abuela me había enseñado a mí. Cuando tenía 7 años y se cayó de su bicicleta, la curé en este mismo sofá donde Lorenzo se había sentado minutos atrás sonriendo mientras me humillaba. Cada rincón de esta casa guardaba memoria. Cada ventana había visto lágrimas y alegrías. Y ahora alguien quería arrebatármela como si no significara nada. Como si pudiera borrarse nuestra historia con documentos falsos y sonrisas engañosas. Carlos murió cuando Daniela tenía 14 años. Un accidente en la obra. Una viga mal asegurada. Un momento de distracción. Y de repente, mi mundo se partió en dos. El hombre que me había prometido envejecer a mi lado se fue sin despedirse. Sin un último beso. Sin una última palabra. Me dejó con un adolescente que lloraba en mi pecho cada noche y una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Me dejó con facturas que pagar y un futuro incierto. Pero también me dejó esta casa. Completamente pagada gracias a su seguro de vida. Era su último regalo para nosotras. Su forma de seguir cuidándonos incluso desde donde estuviera. Esos años fueron duros. No voy a mentir. Hubo noches en que no sabía cómo íbamos a llegar a fin de mes. Noches en que cosía hasta que mis ojos ardían y mis dedos sangraban porque había aceptado 3 trabajos extras para pagar la escuela de Daniela. Para comprarle los libros que necesitaba. Para darle la quinceañera que soñaba. Nunca le dije que a veces me saltaba comidas para que ella pudiera comer bien. Nunca le conté cuántas veces lloré en silencio en mi habitación después de que ella se dormía. Una madre protege a sus hijos del peso que ella misma carga. Así lo hice yo. Así lo había hecho mi madre. Así lo hacemos todas. Pero también hubo alegría. Tanta alegría. Daniela era brillante. Inteligente y dulce y llena de sueños. Quería ser diseñadora de interiores. Veía belleza donde otros veían espacios vacíos. Juntas recortábamos revistas y hacíamos collages de cómo serían las casas que ella decoraría algún día. Los domingos cocinábamos juntas mientras escuchábamos música. Ella me contaba sobre los chicos de la escuela, sobre sus amigas, sobre todo. Éramos mejores amigas además de madre e hija. O eso creía yo. Quizás esa fue mi equivocación. Quizás la amé tanto que no le enseñé a protegerse de quienes no aman con la misma pureza. Cuando se graduó de la universidad, lloré de orgullo. Había trabajado y estudiado al mismo tiempo. Consiguió un trabajo en una firma de diseño. Pequeño al principio, pero era un comienzo. La vi florecer, verse más segura, más independiente. Y yo estaba feliz por ella. Tan feliz. Nunca quise que se quedara atada a mí. Quería que volara, que viviera, que encontrara su propio camino. Solo que nunca imaginé que ese camino la alejaría de mí de la forma más dolorosa posible. Lorenzo apareció hace 2 años. Lo conoció en una exposición de arquitectura y diseño. Él trabajaba en bienes raíces, decía. Compraba y vendía propiedades. Daniela llegó a casa esa noche con los ojos brillantes. «Mamá, conocí a alguien especial», me dijo, sentándose a mi lado en el sofá donde tantas conversaciones importantes habíamos tenido. Le brillaba la cara de una manera que no había visto desde que era niña en Navidad. Se llama Lorenzo. Es guapo, exitoso, y me miró como si fuera la única mujer en el salón. Yo sonreí. Quería que fuera feliz. Quería que encontrara amor. El tipo de amor que yo había tenido con Carlos. Puro y verdadero y eterno. Las primeras veces que Lorenzo vino a casa, parecía encantador.
Traía flores. Elogiaba mi comida. Me llamaba señora Lucinda con respeto. Preguntaba sobre Carlos, sobre la historia de la casa, sobre nuestras tradiciones familiares. Yo pensé que estaba interesado genuinamente, que quería conocer las raíces de Daniela. Ahora entiendo que estaba haciendo inventario, calculando, planeando. Cada pregunta sobre cuándo compramos la casa, cuánto valía, si teníamos escrituras, si había otros herederos, todo era parte de su investigación. Y yo, como una tonta, le di cada respuesta con una sonrisa. El cambio fue gradual, tan sutil que casi no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron pequeños comentarios. Lorenzo sugiriendo que Daniela debería tener más independencia, que era raro que a su edad todavía viviera con su madre. Yo no vivía con ella vivía conmigo, en la casa que su padre nos dejó, pero lo volteaba de esa manera, como si yo fuera la carga. Luego empezaron a llegar menos. Las cenas de los domingos se volvieron esporádicas. Daniela siempre tenía una excusa. Estaban ocupados. Tenían planes. Necesitaban su espacio de pareja. Y yo entendía. O intentaba entender. Recordaba cómo era estar enamorada. Querer estar todo el tiempo con esa persona. Pero había algo más. Algo en la forma en que Daniela empezó a mirarme. Como si de repente todo lo que yo hacía estuviera mal. Si preparaba su comida favorita, era porque no confiaba en que ella pudiera cuidarse sola. Si preguntaba sobre su día, era porque era entrometida. Si ofrecía ayuda con algo, era porque quería controlarla. Lorenzo había plantado semillas de duda tan cuidadosamente que ni siquiera ella se daba cuenta de que estaban creciendo. La estaba alejando de mí paso a paso, palabra por palabra. Y yo veía cómo perdía a mi hija sin saber cómo detenerlo. Se casaron hace un año. Una boda pequeña. Yo ofrecí pagar una celebración más grande, usar los ahorros que tenía guardados, pero Lorenzo insistió en algo íntimo. Solo las personas que realmente importan, dijo. Ahora sé que quería pocos testigos. Menos gente que pudiera hacer preguntas incómodas. El día de la boda, mientras ayudaba a Daniela con su vestido, me dijo algo que debió haberme alertado. Lorenzo dice que deberíamos pensar en el futuro, mamá, en tener nuestra propia casa. Él cree que esta casa es demasiado grande para ti sola, que podrías venderla y vivir en algo más pequeño. Así tendríamos dinero para empezar bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando Daniela pronunció esas palabras. Estábamos frente al espejo de mi habitación, ella en su vestido blanco, yo ajustando el velo que había cosido con mis propias manos durante noches enteras. Vender la casa, repetí, intentando mantener mi voz calmada aunque mi corazón latía desbocado. Daniela, esta casa es todo lo que tu padre nos dejó. Es tu herencia. Es donde creciste. Cada rincón tiene nuestra historia. Ella evitó mi mirada en el espejo. Se mordió el labio de esa forma que hacía desde niña cuando sabía que estaba a punto de decir algo que me dolería. Mamá, no seas tan sentimental, respondió con un tono que no reconocí. Una frialdad que nunca antes había estado ahí. Son solo paredes. Ladrillos y cemento. Lo importante es estar bien económicamente. Lorenzo y yo queremos tener hijos pronto. Necesitamos estabilidad. Y tú ya estás mayor. No necesitas tanto espacio. Podrías vivir en un apartamento cómodo y pequeño. Sería más fácil de mantener. Mayor. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Tenía 68 años entonces. Activa, saludable, trabajando todavía en mi taller de costura. ¿Y de repente era demasiado mayor para vivir en mi propia casa? No dije nada más ese día. Era su boda. No quería arruinarla con una discusión. Sonreí. Terminé de arreglar su velo. La abracé y le dije que se veía hermosa. Porque era cierto. Estaba radiante. Feliz. O al menos eso parecía. Caminé con ella hasta el altar. Le entregué su mano a Lorenzo. Y cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a ese matrimonio, mordí mi lengua tan fuerte que saboreé sangre. Porque algo dentro de mí gritaba que me opusiera. Que detuviera todo. Pero ¿cómo te opones a la felicidad de tu hija sin una razón concreta?
¿Cómo le dices que el hombre que ama te da mala espina sin sonar como la suegra amargada que él ya estaba pintándote como? Después de la boda, Lorenzo se mudó oficialmente a la casa con Daniela. Yo pensé que sería temporal, que ahorrarían y encontrarían su propio lugar. Daniela había vivido conmigo toda su vida. Esta casa tenía 3 habitaciones, espacio suficiente para todos. Pero desde el primer día, Lorenzo empezó a cambiar cosas. Movió muebles sin preguntar. Dijo que el sofá de la sala estaba muy viejo y lo reemplazó con uno moderno que no combinaba con nada. Cuando protesté, Daniela salió en su defensa. Mamá, Lorenzo también vive aquí ahora. Tiene derecho a sentirse cómodo. No todo puede quedarse congelado en el pasado. El pasado. Como si los 20 años que había vivido en esta casa con su padre fueran algo que debía descartarse como ropa vieja. Lorenzo empezó a llegar con amigos sin avisar. Hombres ruidosos que bebían cerveza en mi sala y dejaban latas por todas partes. Cuando les pedía que bajaran el volumen porque estaba intentando trabajar en mi taller, Lorenzo se reía. Relájese, señora Lucinda. No sea aguafiestas. Somos jóvenes. Necesitamos divertirnos. Y Daniela asentía. Mi propia hija asentía mientras extraños invadían el espacio que su padre había construido para nosotras. Las cosas empeoraron cuando quedó embarazada. Lorenzo se volvió más posesivo, más controlador. Ya no solo eran comentarios sutiles. Ahora era directo. Daniela necesita descansar. No puede estar ayudándola con la limpieza, señora. Usted tiene que hacer más. Daniela no puede comer eso que cocinó. Muy grasoso. No es bueno para el bebé. ¿Por qué le cuenta sus cosas a su madre? Yo soy su esposo. Yo debería ser su prioridad. Cada frase era una cuña introducida entre nosotras. Y funcionaba. Daniela cada vez pasaba menos tiempo conmigo. Cuando intentaba hablar con ella a solas, siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. El pequeño Marco nació hace 6 meses. Un bebé hermoso de ojos grandes y sonrisa fácil. Mi primer nieto. Lloré cuando lo vi por primera vez. Tanto de alegría como de tristeza. Alegría porque había traído nueva vida al mundo. Tristeza porque sabía que Lorenzo usaría a ese niño como otra herramienta contra mí. Y tenía razón. Cuando ofrecí ayudar con el cuidado del bebé, Lorenzo dijo que no confiaba en métodos anticuados. Que las abuelas malcrían a los niños. Que él y Daniela tenían su propio sistema. Podía ver a Marco solo cuando ellos lo permitían. En mi propia casa. Necesitaba permiso para cargar a mi nieto. Fue entonces cuando empezaron las conversaciones sobre la casa más insistentemente. Lorenzo dejó de ser sutil. Señora Lucinda, seamos realistas. Esta casa vale cerca de $300,000. Si la vendemos, todos ganamos. Daniela y yo podemos comprar algo propio. Usted puede vivir cómodamente en un lugar más pequeño. Es lo lógico. Lo lógico. Como si vender los recuerdos de toda una vida fuera una simple transacción matemática. Le dije que no una y otra vez. Esta casa es de Daniela cuando yo muera. Es su herencia. No la voy a vender. Eso lo enfureció. Vi el brillo en sus ojos. El mismo brillo que había confundido con pasión, pero que ahora reconocía como codicia. No sea egoísta, me dijo un día, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio personal de una forma que me hizo retroceder. Está arruinando el futuro de su propia hija por aferrarse a cosas materiales. ¿Qué tipo de madre hace eso? Daniela estaba allí, escuchando, y no dijo nada. No me defendió. Se quedó callada mientras su esposo me llamaba egoísta en la casa que mi difunto esposo había comprado con su sudor y sangre. Esa noche lloré tanto que pensé que no me quedarían más lágrimas. Pero siempre hay más lágrimas. Siempre hay más dolor cuando se trata de perder a un hijo de esta manera. No por muerte, sino por distanciamiento. Por manipulación. Por veneno derramado gota a gota hasta que el amor se transforma en resentimiento. Empecé a notar que Lorenzo pasaba mucho tiempo en mi oficina. El pequeño cuarto donde guardaba documentos importantes, papeles de la casa, escrituras, todo lo relacionado con la propiedad. Siempre tenía excusas.
Estaba buscando facturas de servicios. Necesitaba ver algo sobre impuestos. Quería ayudar organizando papeles. Pero yo veía cómo sus ojos escaneaban cada documento. Cómo tomaba fotos con su teléfono cuando pensaba que no lo miraba. Un día encontré la caja donde guardaba las escrituras de la casa abierta. Movida de lugar. Con papeles en desorden. Cuando le pregunté a Lorenzo si había estado buscando algo, negó todo. Debe estar confundiendo las cosas, señora. A su edad es normal. A mi edad. Otra vez esa frase. Como si tener 70 años me convirtiera automáticamente en senil. En alguien cuya palabra no valía. Empecé a guardar documentos importantes en mi habitación. Bajo llave. Lorenzo lo notó. Lo vi en su cara. La molestia apenas contenida. ¿Ahora no confía en nosotros?, preguntó Daniela cuando descubrió el candado nuevo en mi puerta. ¿Piensas que te vamos a robar? No respondí, porque la verdad era demasiado dolorosa para pronunciarla en voz alta. Sí pensaba exactamente eso. Hace 3 meses, sucedió el accidente. O lo que Lorenzo llamó accidente. Era una tarde de febrero. El calor todavía pegaba fuerte, aunque ya estábamos entrando al otoño. Yo había estado en mi taller toda la mañana, terminando un vestido de quinceañera que debía entregar al día siguiente. Mis dedos dolían, mi espalda también, pero había esa satisfacción que solo viene de crear algo hermoso con tus propias manos. Daniela había salido con el bebé a una cita médica. Lorenzo estaba en casa. Solo nosotros dos. Eso debió haberme alertado. Hacía semanas que él evitaba quedarse a solas conmigo. Siempre encontraba excusas para salir cuando Daniela no estaba. Subí las escaleras cargando una canasta de ropa limpia. Las mismas escaleras que había subido miles de veces en 20 años. Conocía cada escalón. Cada crujido de la madera. Estaba en el 6.º escalón cuando lo sentí. Un empujón. Fuerte. Deliberado. En medio de mi espalda. No tuve tiempo de voltear. De ver su cara. Solo sentí el impacto y luego estaba cayendo. Rodando. Mi cuerpo golpeando contra cada escalón de madera dura. El sonido de algo rompiéndose dentro de mí. El dolor explotando blanco y cegador en mi pierna. La ropa limpia volando por el aire como pájaros asustados. Terminé al pie de las escaleras. No podía moverme. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar. Solo jadear. Respiraciones cortas y desesperadas mientras trataba de entender qué había pasado. Escuché sus pasos bajando lentamente las escaleras. Calculados. Lorenzo apareció en mi visión borrosa. Se arrodilló a mi lado. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Su voz baja, casi un susurro, cerca de mi oído. Debería firmar esos papeles, señora Lucinda. Antes de que algo peor suceda. Los accidentes pasan todo el tiempo. Especialmente a personas de su edad. No era una amenaza velada. Era una amenaza directa. Clara. Terrorífica. Quise gritar. Quise llamar a la policía. Pero no podía moverme. El dolor me mantenía paralizada. Y entonces Lorenzo se levantó, sacó su teléfono y llamó a emergencias. Cuando habló, su voz era completamente diferente. Preocupada. Asustada. Mi suegra se cayó por las escaleras. Necesitamos una ambulancia urgente. Se resbaló. Yo estaba en el jardín y escuché el golpe. Por favor, vengan rápido. Actuación perfecta. Mentiras envueltas en tono de pánico convincente. Los paramédicos llegaron. Me llevaron al hospital. Pierna rota en 2 lugares. Fractura de tibia y peroné. Necesitaba cirugía. Clavos. Yeso. Meses de recuperación. Daniela llegó al hospital horas después, su cara pálida de preocupación genuina. Al menos eso. Al menos todavía le importaba mi vida, aunque ya no le importara mi corazón. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó, tomando mi mano. Miré hacia Lorenzo, que estaba parado detrás de ella. Nos miramos. Y en sus ojos vi la advertencia silenciosa. Si decía algo, habría consecuencias. ¿Quién sabe qué le había dicho ya a Daniela? ¿Qué mentiras había plantado? Me resbalé, mentí,
cada palabra pesando como piedra en mi lengua. Estaba distraída. Fue mi culpa. Lorenzo sonrió. Una sonrisa pequeña que solo yo podía ver. Había ganado esa ronda. Me había callado con miedo. La cirugía fue al día siguiente. Cuando desperté, estaba sola. Una enfermera me dijo que mi familia había estado allí durante la operación, pero se habían ido cuando salí de recuperación. Daniela tenía que alimentar al bebé. Lorenzo tenía trabajo. Volverían después. Pero no volvieron. Estuve 3 días en el hospital. 3 días mirando el techo, escuchando los pitidos de las máquinas. Llamé a Daniela 6 veces. Respondió 2. Siempre con prisa. Siempre con excusas. Mamá, el bebé está inquieto. Mamá, tengo mucho trabajo. Mamá, ya eres adulta. Puedes cuidarte sola en el hospital. Cuando me dieron de alta, pedí un taxi. Llegué a casa cojeando, con muletas, con instrucciones de reposo y fisioterapia. La casa estaba vacía. Daniela y Lorenzo habían salido. Dejaron una nota en la mesa de la cocina. Fuimos al parque con Marco. Hay comida en el refrigerador. Como si yo fuera una inquilina. Como si no acabara de salir de una cirugía mayor. Me senté en mi cama y por primera vez en mi vida, consideré rendirme. Vender la casa. Darles lo que querían. Irme a algún lugar pequeño y olvidarme de todo. Quizás así recuperaría a mi hija. Quizás si dejaba de ser un obstáculo, volvería a amarme. Pero esa noche, cuando finalmente llegaron, escuché algo que cambió todo. Yo estaba acostada en mi habitación. La puerta entreabierta. Ellos pensaban que dormía por los calmantes. Pero el dolor me mantenía despierta. Escuché sus voces en la sala. Lorenzo hablaba por teléfono. Sí, todavía estoy trabajando en eso. La vieja es más terca de lo que pensé. Pero con esta caída, tal vez se asuste lo suficiente. No va a decir nada. Tiene demasiado miedo de perder a su hija. 120,000. Esa es mi deuda. Por eso necesito cerrar esto rápido. Cuando tengamos la casa, la vendemos. Pago lo que debo y todavía nos queda para empezar de nuevo en otro lado. Mi sangre se heló. $120,000 de deuda. Prestamistas. Casas de juego. De repente todo tenía sentido. Por eso tanta urgencia. Por eso tanto interés en esta propiedad desde el principio. No era sobre tener una casa propia. Era sobre salvar su pellejo. Sobre salir de un hoyo que él mismo había cavado. Y estaba usando a mi hija. Usando a mi nieto. Usando mi amor de madre como herramientas para robarme todo lo que Carlos me había dejado. Sentí rabia. Una rabia tan pura y ardiente que por un momento olvidé el dolor de mi pierna. Ese hombre no solo me había empujado por las escaleras. Me había amenazado. Y ahora descubría que había estado planeando robarme desde el día 1. Daniela dijo algo que no pude escuchar bien. Lorenzo respondió más alto. Tu madre es el único problema. Si ella firmara voluntariamente, esto sería más fácil. Pero no importa. Ya tengo los documentos listos. Mi contacto en la notaría puede falsificar su firma. Nadie va a revisar. Transferimos la propiedad a nuestro nombre, esperamos un mes, la vendemos y listo. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Estará fuera y nosotros lejos. Escuché a Daniela reír. Una risa incómoda. ¿No es un poco extremo? Es necesario, respondió Lorenzo con firmeza. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Compartiendo casa con tu madre controladora? ¿O quieres que nuestro hijo tenga un futuro de verdad? Controladora. Esa palabra de nuevo. Envenenando todo. Y mi hija no lo defendió. No me defendió. Solo se quedó callada. Aceptando. Permitiendo. En ese momento supe que había perdido a Daniela completamente. O al menos a la Daniela que yo había criado. Lorenzo la había transformado en alguien que yo no reconocía. Alguien capaz de quedarse callada mientras planeaban robarme. Lloré en silencio esa noche. Lágrimas que empaparon mi almohada. Pero junto con la tristeza, creció algo más. Determinación. Si Lorenzo pensaba que iba a robarme sin pelear,
Estaba muy equivocado. Yo había sobrevivido perder a mi esposo. Había criado a una hija sola. Había trabajado hasta sangrar para mantener este hogar. Al día siguiente, mientras Lorenzo estaba en el trabajo y Daniela había salido con Marco a comprar pañales, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y busqué abogados especializados en fraude y derecho familiar. Cada llamada que hice sentía como una traición a mi propia hija. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Esperar a que me robaran todo? ¿Dejar que Lorenzo saliera victorioso mientras yo terminaba en la calle? No. Esta casa era la sangre y sudor de Carlos. Era el futuro que él quiso darnos. Y yo iba a protegerla aunque me costara lo último que me quedaba. Encontré a Paola Méndez a través de una recomendación. Una abogada joven, pero con reputación sólida en casos de fraude inmobiliario. Vino a mi casa 2 días después. Tuve que mentirle a Daniela, decir que era una amiga de mi grupo de costura. Paola era directa, sin rodeos. Se sentó frente a mí en mi propia sala y escuchó toda la historia. El empujón en las escaleras. Las amenazas. La conversación que había escuchado sobre falsificar documentos. Las deudas de juego de Lorenzo. Todo. Cuando terminé de hablar, mi voz estaba rota y mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la taza de té que había preparado. Señora Lucinda, dijo Paola con voz firme pero amable, lo que me está describiendo no es solo un conflicto familiar. Es intento de fraude. Es extorsión. Y el empujón en las escaleras es agresión con intención de causar daño. Esto es serio. Muy serio. Asentí, sintiendo las lágrimas quemando otra vez. Pero es mi hija. Es el padre de mi nieto. Si hago esto, la pierdo para siempre. Paola tomó mi mano entre las suyas. Con todo respeto, señora, creo que ya la perdió. Al menos temporalmente. Pero si no actúa ahora, perderá mucho más. Y su hija está siendo manipulada. A veces proteger a alguien significa mostrarle la verdad aunque duela. Tenía razón. Lo sabía en lo profundo de mi ser. Daniela no era mala. Era ciega. Había sido envuelta en mentiras tan cuidadosamente tejidas que no podía ver la realidad. Lorenzo la había aislado, la había convencido de que yo era el problema, había usado su amor y su deseo de una familia perfecta contra ella. Mi hija era víctima tanto como yo. Solo que ella todavía no lo sabía. Paola empezó a trabajar inmediatamente. Primero, aseguramos todos mis documentos. Llevó copias certificadas de las escrituras, del testamento de Carlos, de todo lo que probaba que la casa era legalmente mía. Luego comenzó la investigación sobre Lorenzo. Los resultados fueron devastadores. Lorenzo Márquez no solo tenía deudas de juego. Tenía todo un historial que había ocultado perfectamente. Había intentado estafas similares antes. 2 veces. En otra ciudad. Se había acercado a mujeres mayores con hijas solteras. Ganaba su confianza. Se casaba. Intentaba apropiarse de propiedades. Una vez casi lo había logrado antes de que la familia descubriera y lo denunciara. Había salido libre por falta de pruebas suficientes. Pero el patrón estaba allí. Negro sobre blanco. Lorenzo era un estafador profesional. Y mi Daniela era su última víctima. Su último intento de hacer dinero fácil. Necesitamos pruebas directas, dijo Paola durante una de nuestras reuniones secretas. Sabemos quién es, pero necesitamos atraparlo en el acto. ¿Ha visto algo sospechoso últimamente? ¿Documentos nuevos? ¿Cambios en papeles? Pensé en mi oficina. En cómo Lorenzo seguía merodeando por ahí. Revise todo cuidadosamente, me instruyó Paola. Si encuentra algo, no lo confronte. No diga nada. Solo tome fotos y llámeme inmediatamente. Y así lo hice. Me convertí en detective en mi propia casa. Cada vez que Lorenzo salía, yo revisaba cajones, papeles, cualquier cosa que él hubiera tocado. Lo encontré una semana después. Escondido entre facturas viejas en un cajón que raramente abría. Un documento. Una procuración que supuestamente yo había firmado dándole poder legal sobre mis bienes. La firma era buena. Muy buena. Casi perfecta. Pero yo conocía mi propia firma mejor que nadie. Los pequeños detalles estaban mal.
La curva de la L, el punto sobre la I, era falsa. Lorenzo había pagado a alguien para falsificar mi firma. El documento estaba fechado 2 semanas atrás, justo después de mi caída. Temblando, tomé fotos desde todos los ángulos con mi teléfono. Cada página, cada detalle. Y llamé a Paola. Lo tenemos, dijo ella con satisfacción apenas contenida cuando le mostré las fotos. Esto es evidencia directa de falsificación de documentos. Junto con todo lo demás que hemos recopilado, podemos proceder. Pero señora Lucinda, necesito que entienda algo. Cuando hagamos esto, no hay vuelta atrás. Lorenzo será arrestado. Habrá cargos criminales. Y Daniela va a tener que enfrentar la verdad de golpe. Será devastador para ella. ¿Está preparada para eso? No estaba preparada. ¿Cómo podría estarlo? Pero asentí de todas formas. Hágalo. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que realmente logre robarme. Paola contactó a las autoridades. Presentó toda la evidencia que habíamos recopilado. El historial de Lorenzo. Las deudas. Los documentos falsificados. Las grabaciones de conversaciones que yo había hecho en mi teléfono cuando él hablaba con sus cómplices. Todo estaba allí. Un caso sólido que no dejaba lugar a dudas. Obtuvieron una orden judicial. Planearon el arresto para un momento en que Lorenzo no pudiera escapar. Y yo, conociendo cómo funcionaba su mente, sugerí el Día de las Madres. El día en que él pensaba que había ganado. El día en que me humillaría completamente. Las semanas previas fueron las más difíciles de mi vida. Vivir en la misma casa que Lorenzo sabiendo lo que sabía. Viendo cómo seguía manipulando a Daniela. Cómo la convencía más y más de que yo era el problema. Cómo usaba al pequeño Marco como escudo. Tu mamá está amargada porque estamos felices, le decía. Está celosa de nuestra familia. Y Daniela lo creía. Vi cómo su amor por mí se transformaba en resentimiento. Cómo cada gesto mío era malinterpretado. Cómo me convertí en extraña en mi propia casa. Dejé de intentar explicar. Dejé de defenderme. ¿Alguna vez has tenido que quedarte callada mientras te acusan de cosas que no hiciste? ¿Mientras la persona que más amas en el mundo te mira como si fueras un monstruo? Es un tipo especial de tortura. Cada día me levantaba y actuaba como si todo fuera normal. Como si no supiera que el mundo que Daniela había construido estaba a punto de explotar. Como si no cargara el peso de saber que yo sería quien detonara esa bomba. Me odiaba a mí misma. Pero también sabía que era lo correcto. El Día de las Madres amaneció brillante y caluroso. Irónico que un día dedicado a celebrar a las madres fuera el día que tendría que romperle el corazón a mi hija para salvarla. Lorenzo había planeado ese almuerzo especial. Con sarcasmo evidente. Vamos a celebrar a las madres, había dicho días antes con una sonrisa torcida. Especialmente a las que están a punto de aprender su lugar. Daniela había reído. Había reído con él. Y yo había fingido no escuchar mientras mi corazón se hacía pedazos. Sabía lo que venía. Sabía que ese día sería el final de algo. Solo esperaba que también fuera el comienzo de algo mejor. Me preparé lentamente esa mañana. Me puse mi mejor vestido. El que Carlos me había regalado en nuestro último aniversario. El vestido era color vino, simple pero elegante. Carlos siempre decía que me quedaba hermoso. Me peiné el cabello hacia atrás, dejando ver las canas que había ganado con dignidad a través de los años. Me maquillé ligeramente. No para lucir bonita, sino para lucir fuerte. Porque sabía que ese día necesitaría toda la fortaleza que pudiera reunir. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer de 70 años que había sobrevivido pérdidas, traiciones y dolor. Pero también vi a una mujer que seguía de pie. Que seguía luchando. Bajé las escaleras con mis muletas. Cada escalón era un recordatorio del empujón, del dolor, de la amenaza susurrada en mi oído. Pero también cada escalón era un paso hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la liberación. Llegué al comedor donde la mesa estaba puesta. Daniela había cocinado. Era raro porque últimamente casi no entraba a la cocina. Lorenzo insistía en pedir comida o en cocinar el mismo platos sofisticados que yo no podía comer por mi medicación. Pero ese día había pollo asado, arroz,
Ensalada. Comida casera. Casi sentí esperanza de que algo en ella recordara quiénes éramos antes de todo esto. Esa esperanza murió en el momento en que me senté a la mesa. El ambiente estaba cargado de algo oscuro. Lorenzo miraba su reloj constantemente. Sonreía de esa manera que me ponía la piel de gallina. Daniela evitaba mi mirada, pero había algo en su expresión. Algo que parecía culpa anticipada. Como si supiera que algo malo estaba por suceder, pero hubiera decidido permitirlo de todas formas. El pequeño Marco estaba en su silla alta, golpeando una cuchara contra la bandeja. El único inocente en todo este desastre. El único que todavía me miraba con amor puro y sin complicaciones. «Feliz Día de las Madres, Lucinda», dijo Lorenzo levantando su copa de vino. Su tono era burlón. Cada palabra goteaba sarcasmo. «Espero que disfrutes este día especial. Porque hay personas que no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden». Daniela se removió incómoda en su silla, pero no dijo nada. Yo tomé mi copa de agua. No iba a tomar vino. Necesitaba estar completamente lúcida para lo que venía. «Gracias», respondí simplemente, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Comimos en un silencio tenso. Cada bocado sabía a ceniza en mi boca. Lorenzo seguía mirando su reloj. Cada 5 minutos. Como si estuviera esperando algo. Y lo estaba. Solo que no era lo que él esperaba. Paola me había enviado un mensaje esa mañana. Un simple «todo listo para las 2 de la tarde». Eran la 1:45. Faltaban 15 minutos para que mi vida, y la de Daniela, cambiaran para siempre. 15 minutos que se sentían como una eternidad y como un suspiro al mismo tiempo. ¿Has sentido alguna vez ese momento justo antes de que algo monumental suceda? Cuando el aire se vuelve espeso y cada segundo se estira como chicle. «¿Sabes, Lucinda?», comenzó Lorenzo, dejando su tenedor con un sonido metálico contra el plato. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre el futuro. Sobre lo que es mejor para esta familia». Hizo énfasis en «esta familia», como si yo no fuera parte de ella. «Daniela y yo hemos tomado una decisión. Creemos que es tiempo de que hagas algunos cambios en tu vida. Por tu propio bien, por supuesto». Daniela seguía sin mirarme. Sus manos apretaban el tenedor tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. «Lorenzo, tal vez este no es el momento», murmuró ella, tan bajo que casi no la escuché. «No, amor. Este es exactamente el momento», insistió él, girándose hacia mí con esa sonrisa depredadora que ya conocía tan bien. «Verás, señora. Tu salud está delicada. Esa caída en las escaleras demostró que esta casa es demasiado grande para ti. Demasiado peligrosa. Podrías caerte de nuevo. Podrías lastimarte peor. Y nosotros no podemos estar vigilándote constantemente. Tenemos nuestras propias vidas. Nuestro hijo que cuidar». Cada palabra era una puñalada cuidadosamente colocada. Estaba disfrutando esto. Realmente disfrutando mi supuesta derrota. «Así que hemos decidido ayudarte», continuó, sacando un sobre de su bolsillo. Un sobre que reconocí inmediatamente. Era donde yo guardaba documentos importantes. Lo había robado de mi habitación. Aquí hay información sobre varios asilos y residencias para personas mayores. Lugares muy buenos. Limpios. Con enfermeras. Donde estarás segura y cuidada. Dejó el sobre frente a mí como si me estuviera haciendo un favor. Como si deshacerse de mí fuera un acto de amor. «Y no te preocupes por los gastos. Cuando vendamos esta casa, habrá suficiente dinero para pagar años de cuidado. Seremos responsables de ti». Ahí estaba. El plan final. No solo querían la casa. Querían encerrarme en un asilo. Sacarme completamente del camino para que pudieran hacer lo que quisieran sin testigos. Sin alguien que pudiera exponer sus mentiras. Miré a Daniela. Finalmente me miró de vuelta. Y lo que vi en sus ojos me destrozó. No era amor. No era preocupación genuina. Era alivio. Alivio de que pronto no tendría que lidiar conmigo. De que pronto estaría libre de la madre que Lorenzo le había enseñado a ver como carga. «Daniela», dije suavemente, «¿tú estás de acuerdo con esto?».
Ella bajó la mirada a su plato. Mamá, es por tu bien. Lorenzo tiene razón. No puedes seguir viviendo sola aquí. No es seguro. Y nosotros necesitamos nuestro espacio. Necesitamos construir nuestra familia sin interferencias. Interferencias. Eso era yo para ella ahora. Un estorbo. Un obstáculo entre ella y su felicidad falsa. Lorenzo sonrió victorioso. Entonces está decidido. Empezaremos a empacar tus cosas la próxima semana. Yo ya contacté a un agente de bienes raíces. La casa puede estar en el mercado en un mes. Con suerte vendemos rápido y... No terminó la frase, porque en ese preciso momento, sonó el timbre. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Din-don. Simple. Ordinario. Pero cargado de un significado que solo yo conocía. Vi cómo el rostro de Lorenzo cambiaba. La sonrisa se congeló. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Esperabas a alguien?, preguntó bruscamente. Negué con la cabeza, manteniendo mi expresión neutral aunque por dentro estaba gritando. El timbre sonó de nuevo. Más insistente. Lorenzo se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta con pasos pesados. Daniela lo siguió con la mirada, confundida. ¿Quién será?, murmuró más para sí misma que para mí. Escuché cómo Lorenzo abría la puerta. Escuché su grito ahogado. El sonido de pasos entrando a la casa. Múltiples pasos. Y entonces escuché la voz de Paola. Clara. Profesional. Poderosa. Lorenzo Márquez. Tenemos una orden judicial relacionada con fraude de documentos, falsificación de firmas e intento de apropiación ilegal de bienes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué está pasando?, gritó, corriendo hacia la entrada. Yo me quedé donde estaba, inmóvil, porque este era el momento en que todo lo que había guardado en silencio finalmente saldría a la luz. Paola entró al comedor seguida de 2 oficiales de policía uniformados y un oficial de justicia con documentos en mano. Detrás de ellos, Lorenzo parecía un fantasma. Todo el color había drenado de su rostro. Sus ojos saltaban entre Paola, los oficiales y yo, buscando una salida que no existía. Daniela miró a los oficiales, luego a Paola, luego a mí. Su expresión era una mezcla de confusión, miedo y algo más. Algo que empezaba a parecerse a la comprensión. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Paola abrió su carpeta de cuero marrón y comenzó a sacar documentos uno por uno. Cada papel que colocaba sobre la mesa del comedor era otra pieza del rompecabezas. Otra verdad que había estado oculta. «Señora Daniela», dijo Paola con voz firme pero no un kind. «Mi nombre es Paola Méndez. Soy abogada representando a su madre. Lamento que tenga que enterarse de esto de esta manera, pero su esposo ha estado cometiendo fraude». «Eso es ridículo», gritó Lorenzo, finalmente encontrando su voz. Pero había pánico en ella. Un pánico mal disimulado. «Esto es un malentendido. Lucinda está confundida. Está mayor. No entiende cómo funcionan las cosas». Ahí estaba otra vez, intentando usar mi edad contra mí. Pero esta vez no funcionaría. Paola lo ignoró completamente y continuó colocando documentos sobre la mesa. «Este es el documento de procuración falsificado que encontramos escondido en la oficina de la señora Lucinda. Tiene su firma, pero análisis grafológico confirma que es una falsificación. Lorenzo pagó $5,000 a un falsificador llamado Ángelo Ruiz para crear este documento». Daniela tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas. La firma que supuestamente era mía. La fecha. Los términos que le daban a Lorenzo control total sobre mis bienes. «Lorenzo, ¿qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es mentira», respondió él, pero sus ojos traicionaban el miedo. «No sé de qué está hablando esta mujer. Alguien está tratando de incriminarme. Tu madre probablemente». «No me culpes a mí esta vez», interrumpí, hablando por primera vez desde que llegaron. Mi voz era más fuerte de lo que esperaba. «Ya no puedes seguir manipulándola contra mí, Lorenzo. Se acabó».
Paola continuó implacable. Sacó otro documento. Este es el reporte de investigación privada sobre Lorenzo Márquez. Daniela, su esposo, tiene antecedentes. Ha intentado estafas similares en otras ciudades. En 2022, se acercó a una viuda de 65 años en Guadalajara. Se hizo amigo de su hija. Intentó casarse con ella para acceder a una propiedad valuada en $250,000. La familia lo descubrió antes de que pudiera completar el fraude. En 2023, hizo lo mismo en Monterrey. Mismo patrón. Mujer mayor con hija soltera y propiedad valiosa. Cada palabra era un martillazo destruyendo la fachada que Lorenzo había construido tan cuidadosamente. Daniela negaba con la cabeza. No, esto tiene que ser un error. Lorenzo me ama. Tenemos un hijo juntos. Él no haría. Su voz se quebró. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Vi cómo su mundo se desmoronaba y quise abrazarla. Quise protegerla de este dolor. Pero tenía que ver la verdad completa. Era la única manera. Hay más, dijo Paola, su voz suavizándose ligeramente al ver el dolor de Daniela. Lorenzo tiene deudas de juego por $120,000. Debe dinero a prestamistas peligrosos. Tiene 3 meses de plazo para pagar o enfrentará consecuencias serias. La casa de su madre era su única salida. Lorenzo intentó huir. Dio 2 pasos hacia la puerta trasera antes de que uno de los oficiales lo detuviera. No se mueva, señor Márquez, ordenó el oficial, su mano sobre la esposa que colgaba de su cinturón. Lorenzo se congeló. Su cara pasó por varias expresiones en segundos. Miedo, rabia, desesperación. Y finalmente, aceptación de que había sido atrapado. Daniela, escúchame, dijo volteándose hacia ella con desesperación. Sí, tengo deudas. Sí, cometí errores. Pero todo lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. Por Marco. Tu madre es egoísta. Tiene esta casa enorme y se niega a ayudarnos. ¿Qué se suponía que hiciera? Empujarla por las escaleras, dije, levantándome lentamente de mi silla. Las muletas me sostenían, pero mi voz no necesitaba apoyo. ¿Amenazarme susurrando en mi oído mientras yacía en el suelo con la pierna rota? ¿Decirme que firmara o algo peor podría pasar? Daniela me miró horrorizada. ¿Qué? Mamá, te caíste. Fue un accidente. Lorenzo me dijo. Lorenzo mintió. Interrumpí. Me empujó. Deliberadamente. Y luego me amenazó para que no dijera nada. Por eso no te conté la verdad en el hospital. Porque tenía miedo. Miedo de perderte completamente si lo acusaba sin pruebas. Eso es absurdo, gritó Lorenzo. Estás inventando cosas. Eres una vieja loca que... Tenemos la grabación, interrumpió Paola tranquilamente. Lorenzo se quedó blanco. ¿Qué grabación? Paola sacó su teléfono. Tocó la pantalla. Y de repente la voz de Lorenzo llenó el comedor. Era de hace 2 semanas. Una conversación que él había tenido por teléfono que yo grabé escondida en mi habitación. Sí, la empujé. Necesitaba asustarla. La vieja es terca. Pensé que con la caída firmaría lo que fuera por seguridad. Pero no funcionó. Ahora tengo que ir con el plan B. Los documentos falsos. La voz continuó. No, Daniela no sabe nada. Es ingenua. Cree que su madre es el problema. Ha sido fácil convencerla. Unas cuantas palabras sobre control, sobre interferencia, y se pone de mi lado automáticamente. Cuando tenga la casa, me divorcio. Tomo mi parte y desaparezco. Ella se puede quedar con el niño. No me importa. El silencio después de esas palabras fue absoluto. Daniela estaba completamente inmóvil. Sus ojos fijos en el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Las lágrimas corrían libremente ahora. Su boca abría y cerraba sin emitir sonido. Lorenzo intentó decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. No había forma de explicar eso. No había forma de darle vuelta. Tenemos más grabaciones, continuó Paola. Conversaciones con sus cómplices. Mensajes de texto planeando la venta de la casa.
Correos electrónicos con agentes de bienes raíces discutiendo listados antes de que la propiedad estuviera legalmente a su nombre. Todo está documentado. Todo está como evidencia. Uno de los oficiales se acercó a Lorenzo. Lorenzo Márquez queda arrestado por intento de fraude inmobiliario, falsificación de documentos, extorsión y agresión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y le colocaban las esposas, Lorenzo me miró con odio puro. Esto no termina aquí, vieja. Tengo amigos. Tengo contactos. Vas a arrepentirte. Las amenazas solo empeoran su situación, señor Márquez, advirtió Paola fríamente. Los oficiales comenzaron a escoltarlo hacia la puerta. Lorenzo se resistió. Daniela, no puedes creer esto. Diles que es mentira. Soy tu esposo, el padre de tu hijo. Pero Daniela no respondió. Estaba sentada en el suelo ahora, había colapsado como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sus brazos envolvían su cuerpo, meciéndose ligeramente. En shock profundo, vi a mi hija romperse frente a mis ojos y sentí cada grieta en mi propio corazón. Esto era lo que había temido. Este dolor. Esta devastación. Cuando los oficiales finalmente sacaron a Lorenzo de la casa, el silencio que quedó era pesado como plomo. Paola me miró. Está bien, señora Lucinda. Asentí aunque no estaba segura de que fuera verdad. Gracias, Paola, por todo. Ella asintió. Estaré en contacto. Necesitaremos su testimonio formal. Y Daniela también, cuando esté lista. Miró a mi hija con compasión. Lo siento. Sé que esto es devastador. Pero su madre hizo lo correcto. La salvó de algo mucho peor. Paola y los oficiales se fueron, llevándose con ellos los documentos, las pruebas y a Lorenzo esposado. La puerta se cerró con un sonido que resonó en toda la casa. Y entonces solo quedamos Daniela y yo. Y el pequeño Marco en su silla alta, todavía golpeando su cuchara, ajeno al hecho de que su mundo acababa de cambiar para siempre. El silencio entre nosotras era denso, casi físico. Podía sentirlo presionando contra mi pecho, dificultando la respiración. Daniela seguía en el suelo, sus brazos alrededor de sus rodillas, mirando fijamente al vacío. Las lágrimas habían dejado rastros en sus mejillas, pero ya no lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. En ese lugar donde el dolor es tan profundo que se vuelve entumecimiento. Me acerqué lentamente con mis muletas. Cada paso dolía, no solo por la pierna rota, sino por todo. Por los meses de rechazo. Por las palabras hirientes. Por haber tenido que llegar a este punto. Me senté en el sofá cerca de donde ella estaba. No demasiado cerca. Sabía que necesitaba espacio. Que procesar todo esto tomaría tiempo. Tiempo que yo estaba dispuesta a darle, aunque no supiera si algún día podría perdonarme. Daniela, dije suavemente. Mi voz apenas un susurro. Ella no respondió. No me miró. Solo seguía mirando ese punto invisible en el aire frente a ella. Sé que me odias ahora, continué, sintiendo las palabras raspar mi garganta. Sé que piensas que destruí tu matrimonio, que arruiné tu vida. Y tal vez tengas razón. Tal vez debí haber encontrado otra manera. Pero, hija, te estaba perdiendo. Ya te había perdido. Y él iba a robarnos todo. No solo la casa. No solo el dinero. Sino tu futuro. El futuro de Marco. Todo lo que tu padre trabajó para dejarnos. Mi voz se quebró en las últimas palabras. Las lágrimas que había contenido durante el arresto finalmente comenzaron a caer. Lo siento. Siento tanto que tuvieras que descubrirlo así. Pero no había otra manera de hacerte ver la verdad. Daniela finalmente se movió. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados, perdidos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz ronca. ¿Cuánto tiempo sabías? Tragué saliva. Semanas. Desde que escuché esa conversación telefónica sobre sus deudas. Sobre el plan de falsificar documentos. Desde entonces empecé a investigar. Ella dejó escapar una risa amarga. Una risa sin humor que sonó como vidrio rompiéndose. Semanas.
Ha sabido durante semanas que mi esposo era un mentiroso, un estafador, que nuestro matrimonio era una farsa. Y no me dijiste nada. ¿Me habrías creído?, pregunté, mi voz más firme ahora. Daniela, mírate. Mira cómo has sido conmigo estos últimos meses. Lorenzo te convenció de que yo era egoísta, controladora, el enemigo. Si hubiera venido a ti sin pruebas sólidas, sin evidencia irrefutable, ¿me habrías creído? ¿O habrías pensado que era otra manipulación de mi parte? Ella cerró los ojos, porque sabía que tenía razón. En el estado en que Lorenzo la había dejado, programada contra mí con tanta efectividad, no me habría creído. Habría corrido a contarle, y él habría acelerado sus planes. Habría desaparecido antes de que pudiéramos detenerlo. Me usó, susurró Daniela, sus manos apretándose en puños. Todo este tiempo, desde el principio, nunca me amó. Solo quería la casa, solo quería el dinero. Las lágrimas volvieron a caer. Me casé con él. Tuve un hijo con él. Dejé que me alejara de ti. Le creí cada mentira, cada palabra venenosa sobre ti. Dios, mamá, te traté tan mal. Te dije cosas horribles. Te llamé egoísta cuando tú eras la única persona que realmente me amaba. Su voz subió de volumen, convirtiéndose en un grito ahogado. Y yo te dejé sola en el hospital. Te dejé sola cuando más me necesitabas porque él me dijo que estabas exagerando. Se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Esa caída. Dios mío, esa caída. Te empujó. Te lastimó deliberadamente y yo no te creí. Ni siquiera te pregunté bien qué había pasado porque ya estaba tan convencida de que todo lo que decías era para llamar la atención. ¿Qué tipo de hija hace eso? ¿Qué tipo de persona abandona a su madre herida en el hospital? Su voz se quebraba más con cada palabra. Te fallé. Te fallé de la peor manera posible. Las lágrimas corrían sin control ahora. Su cuerpo entero temblaba. Y yo no pude contenerme más. Me levanté, dejando caer las muletas, ignorando el dolor en mi pierna. Y la abracé. Al principio se puso rígida. Pero entonces colapsó contra mí, sollozando en mi hombro como cuando era niña y se caía o tenía una pesadilla. Sus brazos me rodearon con fuerza desesperada. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Perdóname. Por favor, perdóname. Yo acariciaba su cabello, ese cabello que había trenzado 1000 veces cuando era pequeña. SHH, mi amor. SHH. Yo te perdono. Siempre te perdonaré. Mis propias lágrimas mojaban su cabello. Tú también fuiste víctima. Lorenzo te manipuló. Eso no fue tu culpa. Pero ella negaba con la cabeza contra mi hombro. Sí lo fue. Yo elegí creerle. Elegí alejarme de ti. Elegí ver maldad donde solo había amor. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad. Madre e hija. Abrazadas en medio de los escombros de lo que había sido nuestra familia. Llorando por todo lo perdido. Por el tiempo desperdiciado. Por las palabras hirientes que no podían retractarse. Por la inocencia que Marco nunca recuperaría de tener un padre que resultó ser un criminal. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos exhaustas. Daniela se limpió la cara con las manos. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz pequeña. Como una niña perdida. ¿Cómo sigo después de esto? Estoy casada con un criminal. Tengo un hijo con él. Mi vida entera era una mentira. Me senté, jalándola para que se sentara a mi lado. Tomé sus manos entre las mías. Manos que temblaban. Ahora respiras, dije firmemente. Respiras y te levantas. Porque eso es lo que las mujeres de esta familia hacemos. Nos levantamos. Yo lo hice cuando perdí a tu padre. Tú lo harás ahora. No será fácil. Habrá días oscuros. Días donde querrás rendirte. Pero tienes a Marco. Y me tienes a mí. Si todavía me quieres. Si puedes perdonarme por haber esperado tanto para... No, me interrumpió. No te disculpes. Hiciste lo que tenías que hacer. Me protegiste incluso cuando yo no quería ser protegida. Eso es lo que hace una madre.
Hubo un momento de silencio. Luego Daniela preguntó lo que sabía que vendría. ¿Qué va a pasar con Lorenzo? Irá a prisión. Asentí. Paola dice que con toda la evidencia que tenemos, es casi seguro. Falsificación de documentos, intento de fraude, las amenazas, todo suma. Probablemente varios años. Daniela tragó saliva. Bien. Que se pudra allí. Después de lo que hizo. Después de cómo nos usó a ambas. Su voz tenía un filo de rabia que no había escuchado antes. Rabia buena. Rabia sanadora. La rabia que viene cuando finalmente ves la verdad y decides no ser más víctima. Voy a divorciarme, declaró de repente, su voz firme. No quiero nada de él. No quiero su apellido. No quiero que Marco crezca pensando que ese hombre es un ejemplo a seguir. Asentí. Te apoyaré en lo que decidas. Paola puede recomendarnos un buen abogado de familia. Y esta casa, Daniela, esta casa siempre fue tuya también. Es tu herencia. Tu legado de tu padre. Nunca fue solo mía. Cuando yo muera, será tuya completamente. Pero mientras tanto, es nuestro hogar. Tuyo, mío y de Marco. Daniela apretó mis manos. No quiero la casa, mamá. Quiero decir, sí, es mi hogar. Pero no por el dinero. No por la propiedad. Sino porque es donde están nuestros recuerdos. Donde papá vivió. Donde crecí. Eso es lo que importa. Marco comenzó a llorar en su silla alta. Daniela se levantó para atenderlo. Lo sacó de la silla y lo sostuvo contra su pecho. El bebé se calmó inmediatamente. Lo voy a proteger, dijo Daniela, mirándome por encima de la cabeza de Marco. No voy a dejar que crezca con mentiras. Le voy a contar la verdad cuando sea lo suficientemente grande. Sobre su padre. Sobre lo que pasó. Y le voy a enseñar a ser diferente. A ser honesto. A ser como el abuelo que nunca conoció. 2 años después. 2 años que se sintieron como una vida entera y como un parpadeo al mismo tiempo. Estoy sentada en el jardín de mi casa, la casa que casi pierdo, viendo a Marco correr entre las flores que planté la primavera pasada. Tiene 2 años y medio ahora. Corre con esa torpeza adorable de los niños pequeños, riendo cuando persigue una mariposa que nunca podrá atrapar. Su risa es pura, inocente, llena de la alegría que solo los niños conocen. Y me recuerda que de las cenizas más oscuras puede crecer algo hermoso. Lorenzo fue sentenciado a 8 años de prisión. Fraude, falsificación, extorsión, agresión con intención de causar daño. Cada cargo sumó. El juez no tuvo piedad. Especialmente cuando salió a la luz su historial completo. Las otras mujeres que había intentado estafar vinieron a testificar. Una de ellas, una señora llamada Dora de Guadalajara, me abrazó después del juicio. Gracias por detenerlo, me dijo con lágrimas en los ojos. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Porque ella había dejado que se saliera con la suya. Había perdido su casa. Había preferido el silencio a la vergüenza de admitir que había sido engañada. Daniela estuvo en el juicio. Se sentó firme y digna mientras Lorenzo intentaba manipularla una última vez desde el estrado. Daniela, amor, sabes que te amo. Sabes que todo fue un malentendido. Por favor, no dejes que hagan esto. Piensa en Marco. Necesita a su padre. Pero mi hija no se movió. No lloró. Solo lo miró con una frialdad que nunca pensé que podría tener. Marco necesita un padre, respondió ella con voz clara. Pero tú nunca fuiste eso. Fuiste un mentiroso. Un ladrón. Y no quiero que mi hijo aprenda nada de ti. Lorenzo gritó. Tuvo que ser escoltado fuera de la sala. Esa fue la última vez que Daniela lo vio. El divorcio se finalizó 6 meses después del arresto. Daniela no pidió nada de Lorenzo porque no había nada que pedir. Deudas. Eso era todo lo que tenía. Deudas y mentiras. Ella retomó su apellido de soltera. Macedo. Como su padre. Como yo. Y cambió el apellido de Marco también. Quiero que sepa de dónde viene, me dijo. Quiero que sepa que viene de una familia que se levanta, que lucha, que sobrevive. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Sobrevivir.
Y más que eso, hemos prosperado. Daniela volvió a trabajar en diseño de interiores. Al principio fue difícil. Había vergüenza. Susurros. La gente hablaba sobre su esposo criminal, sobre cómo ella no había sabido. Pero ella mantuvo la cabeza en alto. Trabajó más duro que nunca. Su talento habló por sí mismo. Y ahora, 2 años después, tiene su propia firma pequeña. 3 clientes regulares. Proyectos que la emocionan. Está reconstruyendo su vida ladrillo por ladrillo. Exactamente como yo lo hice hace tantos años cuando perdí a Carlos. La fuerza es hereditaria en esta familia. Vivimos juntas todavía. No por obligación, sino por elección. Daniela podría mudarse ahora. Tiene ingresos estables. Podría rentar algo. Pero elige quedarse. Esta es mi casa, dice. Nuestro hogar. ¿Por qué me iría? Y yo estoy agradecida. Agradecida de tener a mi hija de vuelta. Agradecida de ver crecer a Marco rodeado de amor real. De ver cómo Daniela le cuenta historias sobre Carlos, el abuelo que nunca conoció pero que lo habría amado con locura. De escuchar sus pasos en las mañanas. De cocinar juntas los domingos como solíamos hacer antes de que Lorenzo envenenara todo. ¿Ha sido fácil? No. Hubo noches donde Daniela lloraba. Noches donde la culpa la consumía. ¿Cómo fui tan ciega?, preguntaba una y otra vez. ¿Cómo no vi las señales? Y yo le decía la verdad. Que los manipuladores son expertos. Que Lorenzo había estudiado cómo romper nuestra relación. Que había usado su amor contra ella. Que no era su culpa. Tomó meses de terapia. Daniela empezó a ver a una psicóloga especializada en abuso emocional y manipulación. Porque eso era lo que Lorenzo había hecho. Abuso. No con golpes, sino con palabras. Con aislamiento. Con control disfrazado de amor. Y yo también busqué ayuda. Terapia para procesar el trauma de esos meses. De vivir con miedo en mi propia casa. De casi perder a mi hija. De tener que tomar decisiones imposibles. La terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. A veces proteger a alguien significa dejar que sufran las consecuencias de sus decisiones. Significa permitir que la verdad los lastime para que puedan sanar. Eso fue lo que hice. Dejé que la verdad lastimara a Daniela. Y dolió. Nos dolió a ambas. Pero fue la única manera de salvarla. De salvarnos. Paola se convirtió en amiga. Viene a tomar café cada pocas semanas. Me cuenta sobre otros casos. Otras familias rotas por estafadores como Lorenzo. Y cada historia me recuerda lo afortunadas que fuimos Daniela y yo. Porque atrapamos a Lorenzo a tiempo. Porque todavía teníamos esta casa. Porque todavía nos teníamos la una a la otra. No todas las historias terminan así. Algunas mujeres pierden todo. Sus casas. Sus ahorros. Sus relaciones con sus hijos. Yo casi fui una de ellas. Pero decidí luchar. Y esa decisión lo cambió todo. Marco corre hacia mí ahora, sus manitas extendidas, sosteniendo una flor que arrancó del jardín. «Abuela, mira», grita con esa alegría pura que solo los niños tienen. «Para ti». Tomo la flor aplastada y la sostengo como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Gracias, mi amor. Es hermosa». Lo siento en mi regazo. Huele a sol y tierra y inocencia. Le beso la cabeza. Este niño nunca sabrá el dolor que casi nos destruyó. Crecerá conociendo solo amor. Seguridad. Verdad. Esa es mi promesa. La promesa de Daniela. Que romperemos el ciclo. Que enseñaremos lo que realmente significa la familia. Daniela sale de la casa con 2 vasos de limonada. Se sienta a mi lado en el banco que Carlos construyó hace 20 años. Hacía calor adentro, dice, pasándome un vaso. Bebemos en silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han sobrevivido tormentas juntas. ¿En qué piensas?, pregunta después de un rato. Miro el jardín. La casa. A Marco jugando. A mi hija a mi lado. Pienso en tu padre, respondo honestamente. En cómo trabajó tan duro por esta casa. Por darnos un lugar seguro. Y en cómo casi lo pierdo todo tratando de aferrarme a eso.
Pero no lo perdiste, dice Daniela, tomando mi mano. Luchaste. Y ganamos. Juntas. Tiene razón. Ganamos. No de la manera que esperábamos. No sin cicatrices. Pero ganamos. Lorenzo está en prisión. Nosotras estamos libres. Libres de sus mentiras. De su control. De su veneno. Y esta casa que casi nos destruye proteger, sigue siendo nuestro refugio. Nuestro hogar. El legado de Carlos vive en cada pared. En cada rincón. No en el valor monetario, sino en lo que representa. Familia. Amor. Sacrificio. Resistencia. Mamá, dice Daniela de repente, su voz suave pero seria. Quiero que sepas algo. Nunca voy a olvidar lo que hice. Cómo te traté. Las cosas que dije. Voy a cargar eso conmigo siempre. La miro. Mi hija hermosa que ha crecido tanto en estos 2 años. Daniela, no. Pero ella levanta la mano. Déjame terminar. Voy a cargar eso. Pero también voy a usar ese peso para ser mejor. Para nunca dejar que alguien me manipule así otra vez. Para enseñarle a Marco a pensar por sí mismo. A cuestionar. A no aceptar las cosas solo porque alguien que amas las dice. Me convertí en mejor persona por esto. Y eso es gracias a ti. Gracias por no rendirte conmigo. Las lágrimas amenazan con caer, pero sonrío a través de ellas. Nunca me rendiría contigo. Eres mi hija. Mi corazón caminando fuera de mi cuerpo. Pelearía contra el mundo entero por ti. Ella se ríe. Una risa real. Ligera. Lo sé. Y ahora yo pelearía contra el mundo por ti también. Y por Marco. Somos un equipo. Como siempre debimos ser. Marco grita para que lo miremos hacer algo que probablemente es peligroso. Ambas nos levantamos corriendo. Y mientras corremos juntas hacia ese niño que es nuestro futuro, pienso en todo lo que perdimos y todo lo que ganamos. Hay una lección en esto. Una lección que quiero compartir. Si alguien está leyendo esta historia, escúchame. Si sientes que estás perdiendo a alguien que amas por manipulación, no te rindas. Lucha. Documenta. Busca ayuda. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Y sí, puede doler. Puede destruir cosas. Pero también puede salvar. Puede libertar. A veces proteger el pasado, proteger lo que te dejaron quienes te amaron, es la única manera de salvar el futuro. De salvarte a ti misma. De salvar a quienes amas aunque ellos no quieran ser salvados todavía. Y si eres la persona siendo manipulada, si alguien en tu vida está tratando de alejarte de las personas que siempre te han amado, detente. Pregúntate por qué. Pregúntate qué ganan ellos con tu aislamiento. El amor real no exige que cortes lazos con tu familia. El amor real no te hace sentir culpable por amar a otros. El amor real no requiere que abandones todo y a todos. Si alguien te está pidiendo eso, no es amor. Es control. Y mereces mejor. Miro a Daniela persiguiendo a Marco alrededor del jardín. Sus risas llenan el aire. Y pienso en Carlos, donde quiera que esté, viéndonos. Espero que esté orgulloso. Espero que sepa que protegí lo que construyó. Que salvé a nuestra hija aunque ella no quisiera ser salvada. Que este hogar que él creó sigue siendo nuestro refugio. Que su legado vive no en ladrillos y cemento, sino en la fortaleza que nos dio. En el amor que nos enseñó. El sol comienza a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Marco bosteza. Daniela lo levanta. Hora de bañarse, pequeño. Entramos a la casa juntas. Y mientras cierro la puerta detrás de nosotras, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Completa y verdadera paz. Porque finalmente, después de la tormenta, después del dolor, después de casi perderlo todo, estamos en casa. Estamos seguras. Estamos juntas. Y eso es todo lo que siempre importó.